lávate la boca cuando vayas a hablar de Cuba. Yo hablo de México porque lo viví, lo sentí, lo amo. Vaya, vaya, malévolo cucarachón se nos puso sentimental. Es raro que yo le tenga que explicar a un cubano sobre la historia de Cuba, pero probablemente sea de ese tipo de personas que olvida su historia porque quiere condenarse a repetirla. Para que aprendas algo. En 1960, Cuba, bajo las órdenes de Fidel Castro, comenzó una ola de nacionalizaciones que afectó intereses estadounidenses por un valor de $1.000 millones, incluyendo tierras y refinerías de azúcar en la isla. Imagina que Fulgencio Batista Saldívar fue un militar, político, dictador de Cuba, que convirtió a Cuba prácticamente en el casino de los Estados Unidos. La propia historia lo dice. Gracias a esta persona, Estados Unidos podía hacer lo que quería en Cuba. Repito, bajo el gobierno de esta persona, la isla se llamó el casino de los Estados Unidos. Pero Fidel Castro, quien encabezó la revolución cubana y derrocó a esta persona, es el dictador. Y a partir de ese momento que se nacionalizaron muchas industrias que los gringos habían construido pasándose por el arco del triunfo a toda la ciudadanía cubana, Estados Unidos dijo, no te vas a dejar someter, vamos a embargarte. En consecuencia, entonces presidente de Estados Unidos, no sé cómo carajo se pronuncia eso, estableció ese mismo año el primer embargo sobre Cuba revolucionaria. Prohibió las exportaciones a Estados Unidos, excepto medicinas y algunos alimentos. Imagina que tú hayas trabajado durante mucho tiempo en muchos negocios, en muchos proyectos en tu casa, y que llegue ahora una persona nueva y diga, ¿sabes qué? Todo lo que está aquí a partir de ahora es mío. Puedes agarrar tus maletas y te puede decir, nada te pertenece. Creo que no entendiste lo que pasó en tu propio país. Imagínate que yo me adueño de la casa de mi vecino y pongo un negocio de tortas. No le pago al vecino, me quedo con lo que hay en su refri y abuso de mi autoridad para poder hacer lo que yo quiera en su casa. Y entonces su hijo se me revela, me corre y dice, a partir de ahora el puesto de tortas es mío, lo que hay en el refri es mío y todo lo que está en esta casa es mío. Y te me vas de regreso a tu casita. Eso fue lo que pasó en la Revolución Cubana. Y entonces el vecino, Estados Unidos, se molesta porque ya no lo dejan hacer su voluntad en casa ajena. Y no solo eso, le dice a todos los demás vecinos que quien haga tratos con su vecino Cuba y le haga cualquier intercambio comercial, los va a multar, les va a levantar sanciones. Como tu presidente Andrés Manuel López Obrador, para dar a entender la idea de que Cuba está rodeada por un cerco de barcos y nada puede entrar y nada puede salir. Nadie nunca ha dicho que haya un cerco de barcos prohibiendo la entrada y salida a Cuba, pero yo soy el adoctrinado. Lo que sí hay son sanciones económicas para aquellos que deseen invertir en Cuba. No por nada se tienen 31 años condenando el embargo a Cuba. ¿Y quiénes están en contra de retirar ese embargo? Estados Unidos, Israel y Ucrania pues no votó. El mundo entero sabe que Cuba está amarrado de patas y manos gracias a Estados Unidos. Arturo López Levy, profesor de Relaciones Internacionales en la Holy Names University. Es más correcto hablar de un bloqueo o asedio que de un simple embargo. Nota de CNN, por cierto. Las sanciones contra Cuba no son simplemente una relación de comercio. El gobierno de Estados Unidos busca generar hambre y desesperación en el pueblo para generar un cambio de gobierno. Que la gente se moleste, se harte y se rebelen contra el gobierno. Y Estados Unidos ya lo logró contigo, ¿eh? Yo creo que deberías de ir a darles cátedras a todas estas personas porque al parecer tú eres el que está más informado que la ONU entera. Pero el adoctrinado soy yo y todavía no acabo. Si no existiera el embargo norteamericano y así el embargo se convierte en lo que es una excusa del régimen para esconder la inhabilidad de crear riquezas por su propia cuenta. Seguramente no lo sabías, pero Cuba puede comercializar con prácticamente todo el mundo. Y estos son algunos de los principales socios comerciales de Cuba. Y mira quién está aquí en la lista. El gran monstruo, Estados Unidos. Claro que sé que Cuba puede hacer comercios con otros países, pero creo que lo que tú no sabes es que únicamente puede comercializar ciertos productos. Está limitado. Las principales exportaciones de Cuba son tabaco, azúcar, bebidas alcohólicas, níquel, zinc. ¿De dónde saca el tabaco? Recursos naturales, recursos naturales, recursos naturales, recursos naturales, recursos naturales. ¿Y para qué están vendiendo sus recursos naturales? Para comprar pollo, comida, trigo, leche. Y aún con estas sanciones criminales que tiene Cuba, no hay un solo caso de desnutrición en el país. Y aún así, con ese bloqueo criminal, el país de Cuba ha podido sacar adelante a médicos que son referencia a nivel mundial. ¿Y tú qué dices que Estados Unidos es el monstruo que quiere ahogar en hambre a Cuba? Las compras de Cuba en los Estados Unidos se han disparado desde 2020 y ese país es hoy el sexto del mundo con mayor volúmenes de exportaciones a la isla. Comprando comida.
Y no es que yo diga que Estados Unidos es el monstruo, es que los propios senadores de Estados Unidos han presentado incluso iniciativas contra el embargo de Cuba. Marzo 2023. Senadores de Estados Unidos presentan un proyecto de ley contra el embargo comercial a Cuba. ¿Por qué? Porque buscan revocar disposiciones de la actual legislación que impiden que los estadounidenses puedan hacer negocios ¿en dónde? En Cuba. Aquí están tus importaciones. Los legisladores le recuerdan que Cuba depende de las importaciones agrícolas para alimentar a sus 11 millones de ciudadanos y turistas. No es que yo lo diga. Dime tú, si Cuba estuviera realmente bloqueada, como dices tú, ¿cómo sería posible esto? México abre la llave para dar petróleo a Cuba. Manda 7 millones de barriles entre 2023 y 2024. Pese al envío de petróleo a Cuba, México niega relaciones comerciales energéticas con la isla. ¿Por qué? Porque el secretario de Comercio Exterior comentó que no hay razones para que Pemex sea sancionado por Estados Unidos por enviar petróleo a Cuba. ¿Qué caray? Pero se supone que Cuba no, o sea, no hay bloqueo, no hay sanciones. ¿Por qué México tendría que salir a aclarar que no tiene comercio con Cuba? Porque van a ser sancionados. Pero al parecer alguien viene de la escuela panista donde se inventan las notas a medias para decir una verdad a medias. A otra con tu retórica izquierdista comunista. Y estos son los alumnos más aventajados de López Obrador. Porque ni canto, ni bailo, ni política, ni... ¿Qué eres? ¿Nutriólogo? Esto es todo por ahora. Fin de la primera parte. Nos vemos en la segunda. No creo que quieras una segunda. Yo la verdad hasta aquí lo dejo. Creo que ha quedado muy claro quién es el que no conoce su propio país, quién es el que está adoctrinado repitiendo una retórica de Estados Unidos y quién de plan no quiere ver la situación de su propio país. Y la verdad es que yo lo voy a dejar hasta aquí porque sé que si sigo y toco el nacionalismo mexicano, probablemente a alguien se le quiten las ganas de hacer videos. Porque los mexicanos somos un poco emocionales a la hora de defender nuestro país. Y más cuando se trata de defenderlo de intereses extranjeros, a diferencia de otros. Bonito inicio de semana.